cuéntanos qué es lo que está pasando. La noticia en este momento es lo que ustedes están viendo aquí en las imágenes. Como ustedes ven, todos estos animales, nuestros hermanitos animales, pongan mucha atención, señores, porque esto es, ¿qué es lo que nos están ellos dando a conocer? ¿Qué es lo que pasa? Esto sucedió hace años y años atrás, pero en estos días está pasando que las ovejas, las vacas, los patos están caminando en círculo y se está hablando aquellos que dicen que es que los animales saben, pero los que espiritualmente conocen el sentir, el hablar de los animales. Bueno, yo no me atrevo a dictaminar una razón específica o real para ese fenómeno. Mira, ese fenómeno puede tener muchas directrices distintas, ¿ya? Y probablemente algunas de ellas combinadas. Entonces, no hay que olvidarse de que hay ciertas situaciones que inciden en el cambio del comportamiento de los animales y de la naturaleza. Bueno, por un lado, tenemos el asunto de que la radiación del Sol es mayor, hay una mayor cantidad de electrones libres que llegan desde el Sol, que sobrecargan los campos magnéticos de la Tierra. Eso produce también una mayor cantidad de energía fotónica, por eso se habla del calentamiento global, que en realidad no existe. Lo que pasa es que cada cierta cantidad de tiempo hay una mayor cantidad de emisión de plasma del Sol hacia los planetas, y obviamente que los planetas de por sí también actúan en una forma de autoequilibrio. Cuando existe una mayor cantidad de radiación solar, los planetas tienden a luchar tratando de enfriarse, porque son los planetas, al recibir no el calor del Sol, porque en el espacio no hay calor, pero cuando se recibe esa energía, se produce mayor cantidad de fotones, hay fotones lumínicos, magnéticos y térmicos. Entonces los fotones térmicos en mayor cantidad comienzan a producir la reacción del calentamiento de los planetas, de la superficie de los planetas. Y por lo tanto viene la reacción contraria de la Tierra. Entonces, en una forma de si se calienta el planeta, obviamente el planeta tendría que alejarse del Sol por electromagnetismo, ¿no es cierto? Entonces la Tierra lo que hace es buscar la forma de enfriarse. Entonces en la Tierra, como tenemos océano, hay una mayor cantidad de evaporación de las aguas en los océanos. Toma en cuenta que tenemos nosotros 2/3 o más de océanos con respecto a los continentes, y de esas aguas se produce mayor cantidad de evaporación, entonces se produce mayor cantidad de lluvias torrenciales, inundaciones como están ocurriendo, huracanes, tornados, trombas marinas, etc. Entonces, todo eso es una forma en que la Tierra se cubre y trata de enfriarse para mantener, digamos, la órbita de traslación alrededor del Sol a una distancia media, no saliéndose de la órbita. Esa es una de las razones. Bueno, y esto produce entonces también una mayor cantidad de ingreso de energía que ingresa por los centros energéticos. Mira, la Tierra tiene al menos los principales, los más conocidos. Hay 10 triángulos, como el Triángulo de las Bermudas, alrededor del Ecuador, la parte sur y en la parte norte. Son 5 por lado que rodean la Tierra, y ahí está el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Diablo en Japón y otros triángulos como hay en la India, en África, en fin. Entonces, en esos lugares hay una mayor cantidad de radiaciones que ingresan, porque toma en cuenta que el electromagnetismo en el universo existe porque cada uno, ¿no es cierto?, de las estrellas y sus planetas tienen sus propias fuerzas gravitatorias que se autorregulan entre sí. Entonces, una de las razones de esos cambios energéticos también altera un poco el sentido de orientación de los animales. Estamos hablando no solo de la oveja, el ganado, los perros, los caballos, los peces,
¿ya? Hay, digamos, alteraciones en donde de repente pierden el sentido, incluso las aves pierden la orientación. Entonces hay muchos lugares en la Tierra donde comienzan a caer las aves muertas o sencillamente no hacen la emigración donde tenía que ser, la emigración para en otro lado. Todo eso se está produciendo por un lado, pero por otro lado también tenemos la influencia de las contaminaciones. O si ustedes se acuerdan de los famosos chemtrails, ya los chemtrails tiraron muchas contaminaciones, estas contaminaciones caen de la atmósfera a la tierra, caen en el pasto lo comen las reses, el ganado, las ovejas, etcétera, etcétera, los animales. Y bueno, si eso contiene elementos que absorben, que son electromagnéticos, entonces encuentras situaciones en que las emulsiones electromagnéticas, las transmisiones de las comunicaciones, principalmente de las radiaciones del 4, 3 y 5G, entonces eso produce alteraciones que hacen que los animales tengan un comportamiento extraño. Y no solo los animales, también los seres humanos. Hay muchos seres humanos que me han llamado y que me dicen, pucha, que el dolor de cabeza es terrible, que las jaquecas aumentaron al 1000%, que hay lapsus, en que la gente tiene lapsus de que pierde la condición del presente, que de repente se siente como que queda en blanco, no sabe lo que está haciendo y le cuesta recordar, en fin, qué sé yo. Entonces, todos esos lapsus que tiene la gente mentalmente son producto de esas contaminaciones y obviamente por las radiaciones electromagnéticas y las radiaciones solares se producen estos fenómenos. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. En el pasado, en una de esas viajes que yo hice, que me llevaron, viajamos al Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto vimos un carruaje donde iba un faraón. Yo lo conté en una oportunidad. Y cuando apareció con seres pleiadianos que se iban a comunicar con ese faraón, los caballos se pararon, incluso se hincaron, ¿ya? Mira, esos son fenómenos de, llamémosle, de intromisión de la energía. Las energías que emiten las naves, de repente se ha visto muchos casos y cuentan casos, por ejemplo, que aparece una nave y todo el ganado se va a un rincón y se aglutinan en un sentido de protección, pero también de calma, en donde ellos se reúnen y quedan en absoluto silencio y se echan en el pastito, qué sé yo. Bueno, eso cuando se produce eso es porque hay una nave. A veces no siempre las naves se ven, de repente son invisibles al ojo humano en ese momento, pero sin embargo los animales presienten eso y tienen su, digamos, como en sus almas los animales reconocen, ¿no es cierto?, la energía de seres superiores, ya sea que vengan en nave o no, entonces ellos tienden a tener ese comportamiento. Ahora, hay muchos fenómenos que se dan en la Tierra y que anteriormente, cuando no existía la comunicación, entonces todo esto se le daba poca importancia y muchas veces ni siquiera se mencionaba, ni se sabía, ni se intercomunicaba como es hoy día con este sistema de comunicaciones globales. Ya, se sabe al instante lo que pasa en un lugar y hay periodistas, ¿no es cierto?, que van y fotografían, sacan videos, en fin. Entonces, esa es la razón. Y también hasta los seres humanos andan en círculo, porque no saben, muchos no se aclaran ni dónde tienen la mano derecha. Bueno, precisamente yo ya expliqué varias razones conjuntas y entrelazadas que están produciendo eso. Ya hay razones astronómicas, razones de energía solar, razones de electromagnetismo, razones de contaminaciones, cosas que son, digamos, distintas, de distintas fuentes, pero que se entrecombinan entre sí y eso hace que se estén produciendo todos estos comportamientos extraños en la naturaleza. ¿Ya? Bueno, en todo caso, quedémonos con que no es de capital importancia, son cosas que no están anunciando ni desastres, ni cambios extremadamente espirituales, aunque hay cambios espirituales, pero no tienen que ver con eso. Y en el fondo hay que ser más elocuente, hay que ser más aterrizado,
Bueno, me van a perdonar, pero como yo soy pleiadiano, soy más científico. No significa que no soy espiritual. O sea, para nosotros la espiritualidad y la ciencia es una sola cosa. En el universo todo vibra, todo se mueve, todo tiene su frecuencia. Entonces, el estado espiritual es una frecuencia que, según el estado espiritual, también tú estás emitiendo un estado de vibración mental medidas en hertz. ¿Ya? Y bueno, y todo eso obviamente tiene que producir efectos, o sea, causa y efecto son cosas que son homónimas. No hay una causa sin un efecto y no hay un efecto sin una causa en todo el universo, en todo tipo de cosas. Y como todo es vibracional, entonces todos somos vibración y somos luz. En el fondo, la aparente materia es una apariencia que crea la tercera dimensión, pero en el fondo todo es energía, todo es luz, todo es vibración. Todos somos vibración. Entonces, la naturaleza, todo está comportándose como vibración, y como estamos en un globo terrestre, ya todo esto es colectivo. Entonces no hay una sola vibración que no afecte al resto de las vibraciones que hay en este planeta, sea del tipo que sea. Sí, quiero hacer una confesión. Yo no camino en círculos, pero últimamente me estoy encontrando con estados de serenidad que no recordaba desde hace tiempo. Es decir, estados en los que te sientes muy bien, muy a gusto, y no te apetece, lo que te apetece es quedarte ahí meditando como un santito. En lo cual quiere decir que algo está cambiando la energía, a pesar de que hay alguna gente que está tan confusa como que le ocurre como en aquella película que decía, esto está tan oscuro que no. Pues quiero decir esto, no sé, y creo que no soy el único. Creo que no soy el único que. Pero yo también estuviera caminando en círculo. Se acerca la Navidad, se han matado tanto pavo, ahora van a matar todos los puerquitos y todo lo que tienen que poner en el horno, así que yo también estuviera caminando en círculo. Ya por lo menos los pobres pavos ya empezaron a caminar en círculo. ¿No creen ustedes eso? O cerditos o porquis por ahí, todo el mundo. Bueno, a mí me faltaba una pequeña explicación muy importante entre todo esto de los comportamientos y los cambios que hay. Ustedes deben de recordar que yo anteriormente lo dije y lo anticipé. Nosotros giramos en una séptima órbita alrededor de la estrella Alción de las Pléyades, y nosotros ingresamos cada 11.016 años a un anillo de radiación en que la radiación cambia a la radiación solar y cambia el comportamiento de la materia, y por lo tanto la naturaleza viene a dar un salto, no le llamemos un salto cuántico genético, ni físico, sino que un salto cuántico en cuanto a vibración. Entonces, nosotros estamos a punto de ingresar a esa zona. Entonces nosotros estamos en la interfase donde comienza, ¿no es cierto?, el límite de ese periodo de oscuridad con el periodo de luz. Entonces la vibración a nosotros ya no está tocando. Entonces eso hace que haya un 15 a un 20% de esa radiación que afecta al Sol, y el Sol a nosotros nos emite un cambio de vibración, un cambio de energía, se emitía por el sistema solar, un cambio de vibración electromagnética del Sol, que vienen reseteadas de un modo distinto y que produce entonces un cambio. Entonces este cambio lo está sintiendo el ser humano. Bueno, la más de las veces las personas se sienten muy cansadas, muy agotadas, ¿ya? No es fácil reponerse y andar en el día a día como acostumbrábamos antes, y no es por el caso de que seamos más viejos, sino que simplemente es cuestión de ánimo. Pero al mismo tiempo te hace que las personas, periodistas, ¿no es cierto?, que van y fotografían, sacan videos, en fin. Entonces, esa es la razón por la que ahora sí se sabe.